bajo la dirección de tu Espíritu, Señor, y que sea tu Espíritu guiándonos durante hoy día en este tiempo de estudio y también el resto de clases. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas que participamos juntos en esta clase, que juntos podamos aprender y adquirir conocimiento de tu palabra. Conocimiento que no solo quede en la mente, sino que baje al corazón y ese conocimiento nos ayude, Señor, a seguir transformando nuestras vidas a la imagen y semejanza de Cristo. Esperamos en ti, Señor, en tu gracia y en tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien. Son 6 clases que vamos a tener en total. Empezamos hoy día, 8 de febrero, hoy sábado, hasta el 15 de marzo. Ahí serían 6 clases si no estoy equivocado. Hoy es nuestra primera clase. Mi nombre es Tomás Sáenz. Voy a ser su profesor en esta noche. Quiero que empecemos la clase y al final voy a tomar un pequeño tiempo para ver lo del asunto del sílabo y la tarea que hay que desarrollar cada, cada semana. Cada semana ustedes van a desarrollar un determinado cuestionario, una determinada tarea. Eso como complemento de las clases que nosotros vamos haciendo cada semana. Muy bien. Aquí está, este es nuestro cronograma de actividades. Hoy día vamos a ver contexto histórico, geográfico y cultural de la Biblia. Toda la Biblia, todos los libros de Génesis, Apocalipsis, siempre se escribieron dentro de un contexto. Ningún libro está escrito en el vacío, tampoco es imaginación del escritor bíblico, sino que él va escribiendo dentro de un contexto con un determinado mensaje, con un determinado propósito, según el Espíritu le va indicando. ¿Ok? Luego vamos a ver la segunda clase, la formación de la Biblia, cómo nos llegó la Biblia, cómo lo tenemos ahora, por qué lo tenemos en la forma como lo tenemos y muchos de esos aspectos, ¿no? Luego, mensaje, propósito y enfoque de la Biblia. Luego vamos a tener una introducción general de los libros del Antiguo Testamento. Vamos a decir algo de todos estos libros. Igual vamos a hacer con lo del Nuevo Testamento. Y finalmente vamos a terminar con el periodo intertestamentario, o sea, el periodo que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó durante ese periodo? ¿No? Algunas clases como estas van a ser un poco largas. Espero terminar la clase de hoy día, si no lo dejamos para la siguiente clase, ¿ya? Y ahí vamos a ir nivelándonos. Esperamos cumplir esta, este cronograma. Si ustedes observan aquí a la derecha está a las actividades. Hoy es la presentación. La próxima semana ustedes tienen que traerme un cuestionario, tienen que entregarme un cuestionario resuelto. Eh, yo les voy a dar al final, o debo enviar, se les va a hacer llegar el cuestionario y el texto sobre el cual ustedes van a hacer el cuestionario. En la tercera clase hay una primera evaluación en base a las 3 primeras clases. La última clase, que sería la 6, hay también una evaluación, una segunda evaluación en base a la clase 6, 5 y 4. ¿Sí? Eso sería nuestro eh, eh, cronograma de clases y de actividades. ¿Ya? Sencillo, no vamos a hacernos problemas. Muy bien, vamos entonces al contexto histórico, geográfico y cultural de la Biblia. ¿En qué contexto se dio, fue dándose la Biblia, ¿no? Si usted durante la clase tiene alguna pregunta, usted pues hable o levante la manito, que hay iconos ahí abajo en la pantalla, o simplemente
prenda su micrófono y diga, profesor, tengo una pregunta o quiero hacer algún comentario, ¿ya? Siempre siendo puntuales y específicos en lo que estamos, en lo que queremos comentar o preguntar, siendo específicos siempre, ¿ya? Puntual. Muy bien. Esta clase casi se trata de puro mapas, ¿no? Porque es un contexto histórico, geográfico sobre todo. Entonces, vamos a ver primeramente este contexto en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento. Ubicación geográfica. Este es un mapa mundi, ¿no? Vamos a ubicarnos geográficamente dónde estamos nosotros y dónde está el lugar donde la Biblia se dio, lo que se conoce también como el mundo bíblico, ¿no? La parte geográfica donde se dio, se escribió la Biblia, ¿no? Nosotros estamos aquí en América Latina, estoy marcando América Norte, Central y Estados Unidos, porque a veces en nuestras clases tenemos alumnos de las tres partes de las Américas, ¿no? Bien, aquí estamos nosotros. Aquí estaba conversando recién con el hermano, ¿cómo se llama? No recuerdo ahorita su nombre, que es de Bolivia, ¿no? El hermano Víctor Campos, ¿no? Entonces, Bolivia está al norte del Perú, la mayoría creo que somos de aquí del Perú, ¿no? No sé si habrá de otro país aquí. Bueno, pero estamos, creo que todos somos de la parte América del Sur, lo que se denomina, ¿no? Y el mundo, lo que se llama el mundo bíblico, está allá. Fíjense, ahí he puesto en el recuadro rojo, allí estaría el mundo bíblico y vamos a ir haciendo como zoom y acercándonos. La vez pasada estuve viendo cuántos kilómetros hay desde Lima hasta Tel Aviv, que es el aeropuerto en Israel, ¿no? Para hacernos una idea de la distancia. Entonces, desde Lima hasta Israel son más de 12.000 kilómetros, ¿no? Entonces, si usted busca en el internet, por ejemplo, el hermano Víctor quiere ver cuántos kilómetros hay de Bolivia, ¿no? Hasta Israel. Posiblemente le va a salir por ahí sus dos, al menos de Perú sale unos 12.000 kilómetros de distancia, ¿no? Y ya los que han viajado a Israel, posiblemente creo que se demora como 3 días uno en llegar allá, ¿no? Porque el avión va haciendo escalas, no es directo, ¿no? O sea, en línea recta hay 12.000 kilómetros, pero en realidad cuando uno viaja allá hace más kilometraje. Muy bien, nos acercamos un poco entonces, ya nos hemos ubicado en el mapa mundi, donde estamos, y nos acercamos más haciendo como un zoom, donde está esta geografía del mundo bíblico. Este es un mapa actual, no es el mapa antiguo, ¿no? Luego vamos a ver un mapa antiguo para ir explicando otras cosas. Estas son las naciones actuales que hay allí y ahí está, ahí encerrado en el cuadro más pequeñito, ahí tenemos Israel, ¿ya? Pero todo lo que está en el marco rojo, todo eso comprende el mundo bíblico, ¿no? Donde se desarrolla. Comprende el norte de África, comprende la zona oriental, lo que sería Arabia, Irak, sí, lo que es Siria ahora, lo que es Jordania, Egipto en África, Turquía, Turquía, ahora es Turquía, pero eso es Asia, es el Asia Menor, en donde el Señor, no, Pablo predicó aquí en lo que dice ahora Turquía, aquí esto es el Asia Menor, aquí vamos a tener a Éfeso, por ejemplo, ¿no? Una ciudad donde Pablo se quedó una vez hasta por 2 años allí, y allí vamos a tener las famosas 7 iglesias de Apocalipsis, ¿no? Que van a estar por esta zona aquí en Turquía, y vamos a tener otras ciudades como Berea, Iconio y esas, ¿no? También acá tenemos Grecia, ¿no? Esta ya es la parte europea,
Y acá está Italia. Creo que más adelante vamos a ver todo esto en un mapa. Y donde está Roma, a donde Pablo llegó, y ahí termina la historia del libro de Hechos, ¿no? De ahí no sabemos más de Pablo. Cualquier otro conocimiento que hay de Pablo ya es extrabíblico, ¿no? Porque Hechos, por ejemplo, termina con Pablo en la cárcel. Bueno, todo esto sería lo que se denomina el mundo bíblico, sobre todo aquí en este caso del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, ahora sí, este es un mapa ya antiguo, ya no es el de ahora, ¿no? Y aquí tenemos Israel, ahí está Israel en el recuadro. A ver, ¿qué más había aquí? Perdón. Ya, a ver, un ratito, quiero retroceder aquí. Ahí está. Era solamente, este es el mapa antiguo, vamos a trabajar en base a este mapa, porque nos va marcando las zonas de la época bíblica, ¿no? Tenemos Israel, estoy marcando aquí con el cuadro rojo, y ahí tenemos Egipto, Asiria, acá está Media, que hoy día es Irán. Tenemos los ríos Éufrates y Tigres, tenemos Ur de los Caldeos, ¿no? Babilonia, Siria, Moab, Jerusalén, Edom, Damasco, el Asia Menor, que ahora es Turquía, ¿no? Acá tenemos Macedonia, Grecia, sigue siendo Grecia, pero ya aquí está Éfeso, por ejemplo, en el Asia Menor, que hoy es Turquía, ¿no es cierto? Y acá tenemos Italia con Roma. Entonces, aquí está Atenas y todo esto sería el mundo bíblico. Entonces nos vamos otra vez al mapa y vamos a ver la ubicación. Hay lo que se denomina en esta zona la media luna fértil, ¿no? ¿Por qué se le llama media luna fértil? Lo que está marcado ahí en el con verde son zonas productivas. Por ejemplo, en Mesopotamia, que están los ríos Éufrates y Tigris, eh, es una zona fértil de producción, ¿no? Y eso va pasando por la zona de Siria, de Fenicia, lo que hoy es Líbano, por acá, Israel, ¿no? Y hasta Egipto. En Egipto tenemos el río Nilo. Entonces, toda esta zona, eh, hay producción, ¿no? De vegetal, de campos de cultivo y todo, porque hay ríos, ¿no? Riachuelos que alimentan estas cuencas y entonces son productivas. Se le llama luna, media luna fértil, ¿no? Porque aquí le presento una, aquí está. Es lo mismo, fíjense ustedes, aquí está en este mapa, está marcado con verde lo que sería la media luna fértil. Ahora, yo quiero hacer una aclaración aquí. Te quiero hacer una aclaración. Generalmente estos mapas que tenemos aquí son mapas antiguos, ¿no? No sé si ha habido renovación de mapas en estos últimos años, pero si ustedes se dan cuenta, a ver, yo creo que aquí lo he tapado esto. Ahí estoy marcando. Fíjense, a Israel se le llamaba Palestina, ¿no? La tierra de Palestina. Y eso tiene toda una historia. Ahora, actualmente nosotros cuando nos referimos a Israel no podemos decir Palestina, porque se van a molestar los judíos, ¿no? Y no sería correcto tampoco decir Palestina. Tenemos que referirnos al territorio como Israel. Y el gentilicio sería israelí, no palestino, porque palestino ya quedó determinado a otro pueblo, que es un pueblo migrante, ¿no? Que se establecieron por ahí. A ver si, no sé si más adelante, pero digo aquí la historia de este nombre de Palestina, ¿no? Eh, Nosotros sabemos por historia que en el año 70 Israel fue expulsado de su territorio. Los romanos vinieron y los expulsaron, destruyeron el templo en el año 70 y los expulsaron. En el año 134 por allí,
vino el emperador Adriano y quiso borrar del mapa el nombre de Israel. Y entonces dejó de llamarle Israel y le puso el Palestina. A todo ese territorio le puso el nombre de Palestina. De ahí su nombre sirio-palestina. ¿No? ¿Para qué? Con el propósito de sacar de la memoria el nombre de Israel. Lo puso Palestina. Pero los judíos fueron prohibidos entrar a Jerusalén, no podían entrar por ningún motivo, estaba prohibido, los mataban si entraban, pues eran considerados revoltosos, y ellos tuvieron que huir al interior de lo que sería Israel o salir del territorio de Israel e irse por otro lado. Pero los judíos siempre le llamaron Israel, 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 y así se denominó después, un poco como que cayó en el olvido, parece el nombre de Palestina, pero cuando después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Británico tomó esas tierras porque le quitaron al Imperio Otomano, que es imperio árabe musulmán, se había apoderado de todas esas tierras, quiso invadir hasta Europa, pero después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano ya fue reducido y desapareció. Entonces, el Imperio Británico volvió a llamarle a ese territorio Palestina, volvió a llamarlo Palestina. Entonces, cuando los judíos en 1948 por las Naciones Unidas regresaron a su tierra, les dieron ya el fallo en las Naciones Unidas para darle su territorio a Israel, le llamaron Palestina, ¿no? Nosotros tenemos un himno, no sé si ustedes conocen ese himno que dice, tierra bendita y divina es la de Palestina, ¿no? Entonces ya no es correcto llamar a ese territorio Palestina. En este tiempo al menos no sería correcto, ¿no? Es una ofensa contra el pueblo judío, ¿no? Porque su nombre es Israel, no Palestina. Palestina es ese pueblo que está en la franja de Gaza, con quien ahora Israel está en guerra. Y están también en la Cisjordania, ¿no? Al otro lado del Jordán, por esa zona, y viviendo en otros lados. ¿Ya? Entonces, en los mapas antiguos que nosotros bajamos en el internet y tenemos en nuestro libro, siempre está con el nombre de Palestina. No, y hay que ir cambiándolo por el nombre de Israel. Muy bien. Ah, sigamos con este mapa. Lugares y acontecimientos que fueron sucediendo aquí en estas tierras bíblicas. Por ejemplo, ahí en el recuadro rojo tenemos las montañas de Ararat, donde, según la Biblia, hay el arca de Noé, cuando terminó el diluvio, se asentó allí en las montañas de Ararat y están allí. Actualmente esas montañas pertenecen a- a Turquía, están en el dominio de Turquía. Y también allí se pone aproximadamente que sería el jardín del Edén. No, de eso no tenemos un lugar exacto donde ubicar el jardín de Edén. Pero cuando el relato que está en Génesis nos dice que tenía 4 ríos, ¿no? Y dos de esos ríos eran el Tigris y el Éufrates. Por eso en algún lugar de la Mesopotamia sitúan al jardín del Edén, pero no tenemos pues un lugar exacto, ¿no? Porque eso después desapareció. Bien, ahí están entonces las montañas de Ararat, donde supuestamente el arca se asentó ya cuando el diluvio terminó. Y acá, en este otro recuadro rojo, tenemos lo que sería la Mesopotamia, ¿no? Eso sería Mesopotamia. Mesopotamia quiere decir entre ríos, entre dos ríos, y son los ríos Tigris y Éufrates. Gran parte de la civilización se desarrolló allí. A ver, si tengo, ahí está Ur de los Caldeos, Ur, que está abajo al sur, ahí en el recuadro rojo, pequeñito, de donde salió Abraham. Y Abraham emigró y fue a vivir hasta Aram. Pero parece que
En un primer instante, la familia de Abraham vivían en Aram. De ahí más bien emigraron primeramente, aunque ese relato no está en la Biblia, parece que de ahí emigraron más al sur, buscando tierras, buscando algo así, y fueron a vivir hasta Ur, ¿no? Más al sur. Pero cuando el Señor le llama a Abraham, le llama desde Ur de los Caldeos porque ahí estaba viviendo ya. Entonces él emigra, va a migrar hasta Aram y ahí se van a quedar un tiempo, ¿no es cierto? Y de ahí van a ir a parar Abraham va a ir a la tierra de, a lo que hoy sería Israel, a Canaán. En ese tiempo se llamaba Canaán. Desde Arán, Abraham va a partir hasta Canaán, porque es la tierra que el Señor le ha prometido. Abraham nunca posee, lo máximo que poseyó fue una cueva que era la tumba de donde compró para enterrar ahí a Sara y parece que ahí también lo enterraron a Abraham. Esa tumba supuestamente existe hasta ahora, está en manos de los palestinos y porque, perdón, de los, sí, palestinos, musulmanes, porque los musulmanes también tienen como padre a Abraham, igual que los judíos, ¿no? Entonces ellos son los que guardan esa tumba. Una vez al año parece que lo abren, entonces los judíos pueden visitar también esa tumba. De ahí el resto del año está cerrado, solamente para los musulmanes. Ah, entonces, luego, Abraham sabemos que fue hasta Egipto, hubo hambre y fueron a parar en Egipto. Abraham, todavía no estamos hablando de Jacob, ¿no? Y de ahí tuvo que regresar y el Señor le dijo a Abraham, yo prometí bendecirte en Canaán, no en Egipto. Y Abraham tiene que regresar a Egipto, se establece por la zona de Hebrón, o sea, al sur de lo que hoy día sería Israel. Esto sería aproximadamente el recorrido que hizo Abraham. Ur de los Caldeos, ¿no? Llega hasta Aram, de Aram va a partir hasta Hebrón, o Siquén, perdón, Siquén, que está aquí. Aquí hay varios puntos. Parte a Siquén, de ahí va a ir a parar en Egipto y de ahí cuando regresa va a ir a vivir en Hebrón. Esto sería aproximadamente el recorrido que Abraham hace desde Ur de los Caldeos hasta Israel. Eh, Canaán se llamaba en ese tiempo, todo lo que hoy sería Israel, y por eso es la tierra que Dios le había prometido a él. Él no la poseyó y el Señor le dijo, tu generación la va a poseer después, tus descendientes van a poseer esa tierra. Y acá en este recuadro rojo, que no tiene una forma definida, podemos describir el recorrido que hace ya Jacob, ¿no? Cuando emigra, cuando los hermanos de José le venden a Egipto, y ya sabemos la historia. Luego toda la familia de Jacob, dicen total 70 o 72 personas, van a migrar van a emigrar hacia Egipto y allí se van a quedar 400 años, ¿no? Después de 400 años ellos van a salir y tenemos ya el relato del Éxodo. Por eso voy poniendo la flechita negra allí. Se supone que van a llegar hasta esa indicación de esa X ahí, sería el monte Sinaí. Allí el Señor les da sus leyes, de allí luego parten para luego conquistar la tierra prometida, ¿no? Lo que sería Canaán en ese tiempo. Ese viaje, sabemos, del monte Sinaí o sacando todo, desde Egipto hasta la tierra prometida, dura 40 años ese viaje hasta que con Josué ya conquistan la tierra prometida. Muy bien, esto sería, en este mapa, la ruta probable del éxodo. Parten de Ramsés, de llamado Tanis también, de Egipto, ¿no? Van al mando de Moisés y tienen su partida en Egipto, van a llegar al monte Sinaí. Allí en el monte Sinaí se van a quedar aproximadamente 2 años y desde el monte Sinaí hasta la entrada a la tierra prometida van a pasar
38 años. Van a dar la vuelta por el desierto, ahí está Cades Barnea, por ahí el Señor los va a tener dando la vuelta por 38 años hasta que muera el último hombre que salió de Egipto, incluido Moisés, excepto Josué y Caleb. La generación que entró a la tierra prometida ya es la generación que nació en el desierto. Los que salieron de Egipto, ninguno de ellos entró excepto Josué y Caleb. De 20 años para arriba que salieron de Egipto, se hace un censo y dice ninguno de ustedes va a entrar, porque ustedes dijeron que es imposible, que el Señor nos ha traído a morir en el desierto. Muy bien, ustedes van a morir en el desierto, pero la generación de ustedes es la que va a entrar a la tierra prometida. Y así fue, cuando murió el último hombre, Moisés en este caso, recién bajo el mando de Josué, pudieron conquistar la tierra prometida. 40 años, 40 años, ¿ya? Y aquí, esto sería un mapa aproximado siempre de Canaán, ¿no? En donde tenemos las distintas tribus. Um, ese puntito rojo indica el lugar desde donde se conquistó la tierra prometida, ¿no? Sabemos que la primera fortaleza que cayó fue la fortaleza de Jericó, la ciudad de Jericó. Y todo esto está al norte del Mar Muerto, ahí tienen Mar Salado, Mar Muerto. Allí empieza la conquista con Josué y ellos van a conquistar todo lo que hoy sería Israel, ¿no? Llamado en ese tiempo Canaán, que allí habitaban distintas tribus, eran así como ciudades, reinos, ¿no? Pequeñas ciudades, cada uno con su rey, con su jefe, y allí vivían. Todas esas tribus tienen que ser desalojadas, ya la conquista de la tierra prometida. Y cuando conquistan la tierra prometida, entonces el territorio va a ser dividido aquí está entre las 12 tribus, ¿ya? Entre las 12 tribus. Y ya sabemos que eh, Leví no recibió tierra, Leví recibió, la tierra de Leví recibió ciertos campos en algunas de las ciudades, pero no recibió territorio propio. Ahora, Efraín y Manasés, que están por acá, Efraín y Manasés, son los hijos de José, Manasés y Efraín. ¿Se dan cuenta? José no aparece, pero aparecen sus dos hijos. Y así se completan las 12 tribus. Ya que aquí Judá está al sur. eh, Al otro lado del Jordán quedan una media tribu de Manasés y al otro lado está la otra mitad de Manasés. Aquí quedan Gad y Rubén. Con el pasar del tiempo, eh, estos territorios de Manasés, Gad y Rubén desaparecen. E Israel queda solamente circunscrito del río Jordán, que pasa, aquí está el lago de Galilea, este sería el Jordán. Todo Israel va a quedar entre el Jordán y el Mediterráneo. Estas otras tierras lo van a tomar otros pueblos. Y sabemos lo que sucedió en el tiempo de los jueces, ¿no? Que dura aproximadamente unos 200 años, me parece, en donde no había Israel no se había juntado, no en una sola nación, cada tribu vivía en su propio espacio y como dice el mismo libro de jueces, cada uno hacía lo que quería, ¿no? Se juntaron y adoptaron la idolatría de esos otros pueblos con los cuales ellos se encontraron, porque no los habían votado totalmente, y ya el Señor les había advertido eso, ¿no? Entonces, debido a que ellos dejaban al Señor para ir detrás de ídolos, el Señor venía y los disciplinaba. Había tiempo de sufrimiento, se arrepentían y el Señor los liberaba. Y estos libertadores es a los que se les llama jueces.
¿no? Entre ellos, por ejemplo, está Sansón, ¿no? Que fue uno de esos jueces. Está Barak, está, ¿quién más? Se me va de la mente. Bien, Samuel, el profeta Samuel fue el último juez, porque después de Samuel ya vienen los reyes. Muy bien, este es el círculo de los jueces, es un caos. Jueces mismo dice que cada uno hacía lo que le daba la gana, ¿no? Después de la conquista. Y viene entonces en la época de la monarquía. En un principio había un reino unido. El primer rey, sabemos que fue Saúl, después vino David y luego Salomón. Durante el reinado de estos reyes, el reino de Israel se mantuvo unido. Cada uno de estos reyes, Saúl, David, Salomón, gobernaron aproximadamente cada uno 40 años. O sea que el reino de Israel estuvo unido por 120 años aproximadamente. Entonces, este es lo que se denomina el Reino Unido. Todos estaban gobernados por un solo rey, ¿no? La capital, ya después de David, la capital se hace aquí en Jerusalén, en la ciudad sí, en la ciudad de Jerusalén se hace, ¿no? Entonces, todo esto sería el Reino Unido. Israel es un solo reino, ¿no? Pero después viene la división del reino. Dos reyes, Israel se parte en dos, después del rey, cuando termina el reinado de Salomón y empieza su hijo Roboán a gobernar, y a partir de ahí hay una rebeldía, una rebelión, y 10 tribus se van para el norte y quedan 2 tribus en el sur, Judá y Benjamín. El reino se parte. Israel estaba al norte, 10 tribus allí, y después que el reino se partió, Israel tuvo una duración de aproximadamente 209 años. Su capital era Samaria y fue conquistado por Asiria en el año 722. 722 fue conquistado y agarraron a las personas y Asiria los llevó hacia el norte, los desterró de su territorio. A Judá, que estaba al sur, el reino de Judea, con 2 tribus, duró un poco más, 345 años, desde que se partió. Su capital fue Jerusalén y fue conquistado en el 586 por Babilonia. Unos casi como 150 años después de la caída del reino del norte, ¿no? Estamos en todo ese contexto, se van escribiendo cada uno de los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Por eso es que sabemos de esta historia. Y ahora tenemos Israel, mirando, Israel es llevado cautivo en el año 722 antes de Cristo por los asirios. La capital de Asiria era Nínive y son llevados a ese sector. Judá es llevado cautivo en el 583 por Babilonia. 586, perdón, antes de Cristo es llevado hacia Babilonia. Ahora, Israel, los judíos regresan de Babilonia 70 años después. Vienen en tres, ¿cómo se puede decir? 3 etapas que duró aproximadamente 100 años. El primer grupo regresa con Zorobabel y el último grupo parece que regresan con Nehemías. En 3 etapas regresan. Esas 3 etapas, ¿no? 3 grupos que fueron regresando de Babilonia, se da en el lapso de 100 años. Regresan a Jerusalén y empieza la reconstrucción del templo, es lo que se denomina el segundo templo. Ese segundo templo es lo que van a encontrar eh, los judíos cuando ya llegamos al Nuevo Testamento. El papel de Herodes el Grande es que él va a embellecer ese segundo templo. Herodes el Grande no construye un templo nuevo, sino que
embellece, lo hace más bonito, un templo muy, muy bonito para congraciarse con los judíos. Ese es el templo a donde Jesús llega. Ese sería el segundo templo que empezó a construirse cuando con Esdras y Nehemías cuando regresan de Babilonia. Y ese templo, y en Juan tenemos el dato, se construyó eh, en 46 años, el templo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Es algo así como que su restauración, su plena acondicionamiento se dio en 46 años, pero ya antes, cuando ellos regresaron a Jerusalén, empezó la construcción de ese templo. Si no, pues que quedó un templo no tan bonito posiblemente. Ah, ¿y qué más tenemos aquí? Veamos algunos imperios durante el Antiguo Testamento. Esto y el periodo intertestamental. Son imperios que tuvieron que ver con la nación de Israel, ¿no? Están en la historia bíblica. Aquí está Israel, lo que sería la tierra prometida, y un poco al sur tenemos a Egipto. Sabemos la historia. Egipto, ellos fueron a parar allí cuando Jacob y sus hijos, un total de 70 a 72 personas, fueron a parar en Egipto. José los hizo llevar allí. Y allí ellos sabemos, Jacob y la familia entraron a Egipto y salen 430 años después. Es allí donde ellos se forman como nación. Se calcula que los judíos, perdón, Israel, el pueblo de Israel, los hebreos, van a salir de Egipto aproximadamente en el año 1250 antes de Cristo. Es la fecha que se le pone al éxodo, cuando ellos salen de la ciudad o de la nación de Egipto. 430 años los habían esclavizado y el Señor los saca. El Señor los va a llevar al monte Sinaí y allí les va a dar leyes. Ahora, la ley, ellos habían sido esclavos en Egipto y cuando el Señor los saca de Egipto, le da leyes para que sean una nación libre y nunca más vuelvan a ser una nación de esclavos. Las leyes que el Señor le da a los israelitas en el monte Sinaí son leyes para que ellos sean una nación libre, no esclavos ya, nunca más esclavos, ¿no? Eh, porque era muy extendida la esclavitud y hasta ahora siempre nos hacen esclavos de una u otra forma, nos hacen depender, pero las leyes que Israel tiene son las leyes para ser un pueblo libre. El Señor les prohíbe regresar a Egipto porque a Egipto van a volver a ser otra vez esclavos. Y debido a su desobediencia, el Señor, por ejemplo, a Israel lo lleva a Asiria y vuelven a la esclavitud. ¿Por qué? Porque no se sujetaron a las leyes del Señor, sino que se fueron detrás de ídolos y volvieron a la esclavitud. A los de Judea, los del reino de Judá, los llevó Babilonia como esclavos, tenían que servir como esclavos allí. Y allí tenemos, por ejemplo, a Daniel sirviendo como esclavo en las cortes del rey de Babilonia, ¿no? Y a sus tres amigos. Tenemos a Nehemías sirviendo como esclavo ya cuando hubo cambio de reino en el reino medo-persa. ¿Por qué el Señor los volvió a esclavizar? Porque no se sujetaron a la ley del Señor, sino que se fueron detrás de los ídolos. Y el Señor les dio leyes para que sean pueblos libres. Y cuando ellos no se sujetaron a las leyes que el Señor les había dado, el Señor les disciplinó, los volvió a esclavizar, pero después los restauró. Y siempre ha sido eso el proceso en la historia de Israel. A ver, luego tenemos a Siria, el otro gran imperio, que más o menos su tiempo de duración fue entre el 911 al 606 antes de Cristo. Y allí hemos visto Israel es llevado cautivo en el 722. El otro imperio es Babilonia,
que es en el 606 al 539 antes de Cristo. Ahora, Babilonia va a conquistar a Siria, ¿no es cierto? Y toma, cuando un reino, un nuevo reino tomaba otro reino, cuando un pueblo conquistaba otro pueblo, tomaba todos los territorios de ese pueblo. Cuando Babilonia conquista a los asirios, toma todo su territorio, ¿no? Y se hace un imperio. Lleva cautivo a los judíos en el 585-86 antes de Cristo aproximadamente. Luego tenemos el reino medo-persa, ¿sí? Lo que hoy sería Irán. Esto es un reino que estuvo entre el 539 al 331. Es en este reino donde Ciro permitió a los judíos retornar a su tierra. Eso sucede aproximadamente en el año 538 antes de Cristo. O sea, nos acordamos de ese episodio, ¿verdad? Ciro permite a los judíos retornar a su territorio y ellos van a retornar a Jerusalén. Entonces, estos son reinos que tuvieron que ver con el pueblo de Israel y que están registrados en la historia bíblica, están registrados en las páginas de la Biblia. Luego tenemos el, el imperio griego. El imperio griego ya no está registrado en la escritura. ¿Por qué razón? Porque el imperio griego tiene su existe como imperio ya en ese periodo que llamamos intertestamentario, que son aproximadamente 400 años entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Entre Malaquías y Juan el Bautista hay aproximadamente 400 años. Es en ese tiempo donde se desarrolla el imperio griego. El imperio griego se desarrolla entonces entre el 331 al 168. Es el imperio griego el que va a conquistar al imperio medo-persa, ¿no? Y se van sucediendo los imperios. Y el imperio medo-persa abarca una parte del periodo intertestamentario, eso lo vamos a ver después en una clase, y luego empieza el imperio griego. Entonces, Grecia como imperio no está registrado en la escritura, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, porque todo su desarrollo sucede en ese periodo intertestamentario. Alejandro conquista Palestina, y ahí hay que corregir ese nombre, eh, se le conocía con ese nombre y debe ser conquista Israel, ¿no? Um, ¿Qué más tengo? Y después viene el Imperio Romano, que está allí en la parte izquierda. Roma va a conquistar al Imperio griego, ¿sí? En el año 168 y Roma se considera que va más o menos desde el año 168 antes de Cristo hasta el 472 después de Cristo. Entonces, a Roma sí ya lo tenemos registrado en las páginas de la Biblia en el Nuevo Testamento. Cuando el cristianismo irrumpe en el mundo, cuando el Señor Jesucristo aparece en el mundo y el Evangelio empieza a predicarse en el mundo conocido desde entonces, el que tiene el dominio es el Imperio Romano, ¿no? Es el Imperio Romano. Entonces, cuando uno estudia el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hay que mirar un poco en ese contexto donde el Nuevo Testamento se está desarrollando, en ese contexto del Imperio Romano. Es, por ejemplo, Poncio Pilato, el que va a condenar al Señor Jesucristo a la muerte, que es por crucifixión, ¿no? Por instancia de los judíos. Entonces, estos serían los imperios. A ver, ahí está. 63 antes de Cristo va a conquistar Israel. ¿Ya? El imperio romano, 63 antes de Cristo, conquista el imperio Israel. Entonces, estos serían los grandes imperios, porque abarcaban mucho territorio, que tienen que ver con la historia bíblica.
El único imperio que no está registrado en las páginas de la Biblia es el imperio griego. Pero si uno estudia el periodo intertestamentario, Grecia tiene que ver mucho también con el pueblo judío, porque va a haber una lucha entre dos reinos griegos, que son griegos, porque cuando Alejandro murió, dividió su reino en cuatro de sus generales se dividieron su reino, ¿no? Uno tenía su capital en Egipto y el otro tenía su capital al norte en Siria. Estos siempre van a parar peleándose y metido en ese medio va a estar Israel. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos Israel, la tierra prometida. Fíjense ustedes que Israel está en un lugar, en una ubicación geográfica bastante especial. Si Egipto quería ir, porque Egipto tuvo guerra también con los asirios, cuando ellos querían conquistar a Siria, tenían que pasar por el territorio de Israel. Cuando los asirios invadieron y quisieron y conquistaron Egipto, tuvieron que pasar por el territorio de Israel. Cuando los caldeos, los babilonios, quisieron y conquistaron Egipto, tuvieron que pasar por el territorio de Israel, ¿no? Cuando los medo-persa conquistaron y quisieron ir hacia Egipto, porque Egipto siempre fue famoso por sus riquezas, por las tumbas de sus faraones, donde había mucho oro, entonces también pasaban por el territorio de Israel. Cuando Grecia tuvo que conquistar Egipto, pasó por el territorio de Israel. Cuando Roma tuvo que conquistar a Egipto, también pasó por el territorio de Israel. Todos estos imperios tenían que pasar por Israel. O sea, Israel se ganaba el conflicto gratis, porque todo el mundo tenía que pasar por el territorio de Israel. Y allí, pues, estos conquistadores venían, conquistaban las ciudades. También Jerusalén era muy famosa por su templo, que estaba lleno de oro y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Israel está en una ubicación geográfica muy peculiar, muy, muy particular, que todos tenían que ver con su territorio. Por eso es que la arqueología hoy en día se descubren objetos de cerámica de distintas culturas, porque todos pasaron por allí y estuvieron dominando a los judíos en algún tiempo. Quizá no todo Judea o todo el territorio de Israel, pero algunas ciudades principales o controlaban las rutas. Había una ruta que era costera, ¿no? Otra iba por el centro y otra por el desierto. Entonces, Israel tenía una ubicación muy, muy especial. Todo el mundo tenía que ver con su territorio. Eso le hacía pues algo así como la manzana de la discordia, ¿no? Muy bien. Hasta ahí lo que sería ah, el contexto histórico, geográfico, cultural del Antiguo Testamento. ¿Alguna, hermanos, alguna pregunta, algún comentario? Hemos hecho un recorrido bastante rápido, ¿ya? Bastante, bastante rápido, viendo sobre todo la geografía y los acontecimientos históricos que fueron pasando en este territorio de Israel. ¿Hay alguna pregunta, alguna intervención? Pues damos tiempo. Antes de pasar a lo que sería lo del Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Está todo bien o hay algo allí que, si hay una pregunta o algún comentario, hágalo ahora? Damos un momentito de plazo. ¿Están ahí o estoy solo? Muy Estamos bien. aquí, hermano. Ya, vamos entonces a pasar a lo que sería el Nuevo Testamento. Sabemos que el tiempo
que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento son aproximadamente 400 años, desde Malaquías, el último profeta, hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista todavía es un profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista no es profeta del Nuevo Testamento, es profeta del Antiguo Testamento. Pero allí termina. Es el último profeta porque Juan el Bautista viene y anuncia a Jesús. Cuando Jesús aparece en escena, entonces Juan el Bautista desaparece. Se terminó todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento y empieza la época cristiana, la época de lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Porque ahora ya es Cristo la figura central. Ya vino el Mesías y ahora el Mesías predica su evangelio y sus discípulos continúan esa predicación del evangelio y hasta ahora sigue la predicación del evangelio con nosotros que estamos en esta generación. ¿Ok? Muy bien. Esto sería un mapa que nos puede ayudar para guiarnos en lo que sería el contexto del Nuevo Testamento. ¿Okay? Eh, si usted, este sería el Imperio Romano, si ustedes se dan cuenta, todo lo que está sombreado aquí con un verde claro, con estos límites aquí, todo esto sería aproximadamente el territorio de lo que sería, de lo que era el Imperio Romano. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor Jesucristo aparece en escena, el que está gobernando todo el mundo conocido de ese entonces es el Imperio Romano. Su capital era Roma y desde allí vivía el emperador y desde allí se gobierna todo esto. Ese es el contexto histórico. Y el contexto geográfico es muy parecido al del Antiguo Testamento, ¿no? El Imperio Romano se había posesionado de todas las orillas, vamos a decir así, de lo que sería o de lo que es el mar Mediterráneo. El norte de África, luego acá el oeste de lo que sería la zona del Asia, ¿no? El norte acá de lo que sería Europa. Todo este contorno que tiene que ver con el mar Mediterráneo, todo eso se había extendido el Imperio Romano. El Imperio Romano no se extendió más allá de la cercanía, si podemos decir, del mar Mediterráneo. Por ejemplo, el Imperio griego llegó hasta la India. Roma no llegó hasta allá, porque aquí había lo que se dominaba un imperio, el Imperio Parto, ¿no? Que siempre fue problema para Roma, nunca lograron conquistar y así que no se extendieron ya más al oriente. Esto sería la parte geográfica, el contexto donde se desarrolla el Nuevo Testamento. Pero hay dos etapas en el mundo del Nuevo Testamento. La primera etapa está circunscrito mayormente a Palestina durante el ministerio de Jesús. Todo está en base a lo que sería Israel. Aquí yo estoy con este nombre, creo que yo debería cambiar a Israel, no Palestina, porque ya no se llama Palestina. Palestina es el pueblo que vive allí, ¿no? Hay toda una historia allí, que en algún momento podemos decir. Una segunda etapa es el circuito, pero está circunscrito a Israel y fuera de Israel, hacia el Asia Menor, parte de Europa, durante el ministerio de Pedro y Pablo principalmente. Ya cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, quedan sus discípulos. Sus discípulos primeramente siguen predicando ahí en Jerusalén, pero luego van saliendo los discípulos, los apóstoles y también los creyentes y se van expandiendo a otras zonas. Y luego va a aparecer la figura de Pablo y Pablo va a extenderse hacia la zona del Asia Menor y va a llegar
hasta Europa y hasta Roma. Roma llega como prisionero. Entonces, se amplía el área de influencia, vamos a decir así, del evangelio. Va llegando a todo el imperio romano prácticamente. Llega hasta la capital misma del imperio romano y va a salir más allá de las fronteras del imperio romano, más allá de las fronteras del imperio romano. Va a abarcar el evangelio, con creyentes que no sabemos quiénes fueron, pero que llevaron el evangelio mucho más allá de las fronteras del imperio romano. Entonces, la primera etapa en el tiempo de Jesús está circunscrito en dos grandes áreas. Galilea, ¿no? Está ahí, ahí está Galilea, ahí tenemos el mar de Galilea. Jesús va a vivir allí en Nazaret, que está en la provincia de Galilea, provincia romana. Allí va a estar Caná, allí va a estar Capernaum, Betsaida, distintos lugares que nosotros, Naín mismo, que la Escritura, el Nuevo Testamento, los Evangelios nos van narrando, donde Jesús va haciendo su ministerio, ¿no? Y el otro centro del ministerio de Jesús es al norte, en la provincia de Judea. En ese tiempo eran provincias romanas, gobernadas por los procuradores romanos. Iba sobre todo en la ciudad de Jerusalén, se va a centrar el ministerio de Jesús, ¿no? Él va a nacer en Belén, sabemos, luego va a ir a Egipto, debido a que Herodes lo está buscando para matarlo. Cuando regresan de Egipto, no van a vivir en Belén, sino que se van a vivir en Galilea, en la ciudad de Nazaret. Eh, Algunas veces el Señor Jesús va a pasar por Samaria. Tenemos el relato ahí de la mujer samaritana en la ciudad de Sicar. Muchas veces el Señor Jesús tomaba el camino corto, iba de Jerusalén atravesando Samaria para ir a Israel, ¿no? Perdón, a Galilea. Generalmente los judíos evitaban pasar por Samaria, ¿no? Porque no se llevaban, ahí había un odio mutuo, no se pasaban los samaritanos con los judíos. Pero Jesús algunas veces va a pasar por ahí se va a encontrar en Sicar, en el pozo de Jacob, con la mujer samaritana. Sabemos esa historia, es una historia bastante conocida. A veces, y como lo hacían generalmente los judíos, eh, para evitar pasar por Samaria, atravesaban el río Jordán, iban por el otro lado de Jordán, iban por Decápolis, que era una ciudad prácticamente eh, poblada, invadida por gentiles, por griegos, ¿no? Eh, y cruzaban por Perea para ir a Jerusalén. Y a veces hacían ese viaje de ida y vuelta. Tenemos, por ejemplo, algunos relatos de Jesús en Genezaret con el demonio eh, esto del endemoniado que tenía legión. Tenemos algún acontecimiento por allí por Perea del Señor Jesús. Entonces, pero en su primera etapa, el ministerio de Jesús se circunscribe a estas dos grandes áreas, Galilea y Judea. Esas son las dos áreas a donde se circunscribe el ministerio del Señor Jesús. Ese relato lo tenemos en los evangelios, ¿no? A partir del libro de Hechos, el evangelio ya sale de Jerusalén. En la segunda etapa, aquí lo tenemos, aquí está Jerusalén. Jerusalén está allí. Y a partir de Jerusalén, por ejemplo, tenemos a la ciudad de Damasco, a donde Pablo va a parar, y desde donde el Señor le llama, ¿no? A Pablo. Salió de Jerusalén persiguiendo a los cristianos, en el desierto el Señor le encuentra, lo mete en ciego a la ciudad de Damasco y allí el Señor le va a hablar. Y después de Damasco, Pablo ya es un hombre
que se ha convertido a Cristo y de ahí van a pasar unos 2 o 3 años antes de que ya se dedique plenamente al ministerio. Y vamos a tener ciudades, a ver, como Antioquía. Pablo en sus 2 primeros viajes va a salir de Antioquía. Antioquía ya es una ciudad fuera de los límites de Israel, ¿no? Fuera de los límites de Israel. Allí se formó una iglesia tanto por judíos como por gentiles. Y es esa, el Señor va a llamar a Pablo allí en esa iglesia para el ministerio. Y desde Antioquía, Pablo va a salir en sus 2 primeros viajes misioneros, ¿no? De aquí parte, de aquí no, de aquí parte sus 3 viajes va a partir de aquí. Ahora, Pablo es una persona que sabe muy bien que la predicación del evangelio el Señor le encargó a la iglesia, a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es a la iglesia a quien el Señor le encargó la predicación del evangelio. Cuando Pablo va a sus viajes misioneros hacia el Asia Menor, ¿no? Hacia esta zona y luego hacia la zona europea, él siempre va a regresar a su iglesia y va a dar informes a su iglesia. Pablo nunca fue como misionero de manera independiente. No, Pablo iba mandado por su iglesia, en este caso Antioquía. Y después de cada viaje misionero, Pablo regresaba a su iglesia y le daba cuentas a su iglesia que le había enviado a predicar el evangelio. Él no se fue a hacer un ministerio por su propia cuenta y que no tenía que rendir cuentas a nadie. No, él, su iglesia es el que le mandó. Si nosotros nos acordamos en Hechos 13, es el Espíritu el que dijo a la iglesia orando, sepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he encargado. Entonces, el Espíritu envía a Pablo a través de la iglesia. Para Pablo, la iglesia ocupa un lugar muy importante dentro de la predicación del Evangelio. Siempre regresa allí. Cuando Pablo quiere ya cambiar de lugar, porque quiere ir a, por ejemplo, hasta España, entonces él va a escribir la carta a los romanos, va a escribir a la iglesia que estaba acá en Roma. No sabemos quién fundó esa iglesia, pero Pablo quiere ahora tener la cobertura de la iglesia de Roma para ir hacia España. Dice, quiero ir donde ustedes y que ustedes me encaminen para yo poder ir hasta España a predicar el evangelio. Eso fue la idea. Mientras estuvo en esta zona de acá del Asia Menor y la parte oriental europea, Pablo estaba bajo la cobertura de la iglesia de Antioquía. Pero luego él quiere ir ya más allá de esta zona, porque Pablo dice, toda esta zona hasta el Ilírico lo he llenado con el Evangelio. Ilírico sería estas costas que están acá al frente de Italia. Todo esto era una provincia romana ilírico, llamada Ilírico. Entonces Pablo ahora y dice, toda esta zona que el Señor me ha encargado, yo ya lo he llenado con el Evangelio. ¿Se acuerdan que Pablo quiere ir hacia la zona central del Asia Menor, hacia el Ponto, hacia Bitinia, Galacia, Capadocia, y el Señor le dice, no, por allá no vas. Y Pablo hace un viaje atravesando el Asia Menor, prácticamente por el centro, como indica aquí la flecha, y el Señor le dice, Pablo, allí no predicas, cállate la boca, porque luego acá el Señor le da una visión cuando está frente a las costas ya de lo que sería Europa, y allí aparece un varón macedonio, dice, que le dice, Pablo, pásate para acá. Entonces Pablo predica toda esta zona europea, llega hasta Grecia y luego regresa a su iglesia en Antioquía.
Estaba bajo la cobertura y mandato de la iglesia de Antioquía. Pero luego Pablo quiere ir a España y le escribe a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, y le dice, quiero ir donde ustedes, para que a partir de ustedes, o ustedes tengan la cobertura espiritual para yo ir a predicar en Roma. La intención de Pablo era ser enviado por la iglesia de Roma a predicar hasta España, luego regresar otra vez a la iglesia de Roma, darle cuentas a Roma y así tal como hizo con Antioquía. Sabemos que eso ya no fue posible porque Pablo fue capturado, ya regresando de su tercer viaje misionero, fue capturado en Jerusalén y luego enviado ya como prisionero hasta Roma. Ahí termina el libro de Hechos, ¿no? No sabemos qué pasó después. Hay algunas historias, pero que no se pueden corroborar. Pero lo cierto es que ya en esta segunda etapa de del Nuevo Testamento, el Evangelio va a llegar, todo lo que es el Imperio Romano, va a llegar por estas zonas de Alejandría, de Cirene, ¿no? Por toda esa zona va a llegar el Evangelio, aunque no hay relatos bíblicos, pero sí nos refieren a algunos personajes de esta zona. Va a llegar por toda esa zona y más allá de las fronteras del Imperio Romano, ya por cristianos que no sabemos quiénes son. Cuando uno lee el libro de Hechos en el capítulo 2, allí nos va a decir que habían venido judíos en el tiempo de la fiesta, hacían peregrinaje a Jerusalén, habían venido judíos de distintas partes, eran de algunas, y allí habían romanos, por ejemplo, eran de algunas zonas que pertenecían al Imperio Romano y de algunas zonas que estaban fuera de, de los límites del Imperio Romano, habían venido a, a Jerusalén en peregrinaje en el tiempo de Pentecostés, donde el Espíritu cae, viene sobre los apóstoles, sobre los discípulos, y Pedro empieza a predicar. Esta gente que había venido de lejos escucha a Pablo predicar, a Pedro predicar, se convierten, dice, como 3,000 personas en un solo día, y esas personas luego van a regresar a sus lugares ya como creyentes y muchos de ellos posiblemente fundaron congregaciones cristianas en sus ciudades cuando regresaron. Por eso es que no sabemos en qué momento o quién fue el fundador, quién fue el que llevó el Evangelio a Roma. Pero cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, ya existía esa iglesia en Roma. Ahora, la iglesia católica, para dar fuerza a su dominio, va a decir que fue Pedro el que fundó la iglesia de Roma. No hay datos históricos que corroboren tal cosa. Eso es simplemente como que ellos se inventan esa historia para decir que pues el Señor les ha entregado a ellos el control de la iglesia. Eso es otra cosa. Muy bien. Ahora, si continuamos aquí, a algunos lugares, ¿no? Está Éfeso, Corinto, a donde Pablo va llegando. ¿Qué más tener? Y Roma, va a llegar hasta Roma. Solamente estoy poniendo aquí algunas ciudades, ¿no? Jerusalén, Damasco, Antioquía, Éfeso, Corinto, Roma. Pero aquí está Filipos, está Tesalónica, está Berea, ¿no? Todas estas lugares donde Pablo visitó y hay registros bíblicos. Está Atenas, Pablo estuvo un tiempo en Atenas, ¿no? Poco tiempo. Acá están las 7 iglesias ¿no? Que nos pone Apocalipsis, está Éfeso, Pérgamo, ¿qué más está? La Odisea, bueno, no están registradas aquí todas estas iglesias. Está Listra, Iconio, todos estos lugares que Pablo fue visitando. Derbe. Ahora, miremos un poquito la geografía de Palestina o de Israel. Israel, no Palestina, Israel. Hay que evitar ese nombre Palestina, me parece. No. Muy bien. Tiene 3 regiones, 4, perdón. La región costera o la llanura costera, que es esto aquí, es una zona de producción, me parece, por eso lo pone en verde. Luego sigue una zona montañosa, luego sigue el Valle del Jordán y luego lo que se llama
el Transjordania, que está más allá del Jordán, Transjordania, más allá del Jordán. Serían las cuatro regiones. El lago de Galilea está arriba aquí, viene el Mar Muerto, luego vamos a tener algunos datos más de ¿cómo se llama? Del río Jordán, que desemboca en el Mar Muerto. Esto sería un corte a lo largo de Palestina, ¿sí? Fíjense, fijémonos ustedes, aquí se va haciendo una comparación de la altura de las montañas que tiene Israel. Aquí hay a ver si tengo aquí está. Esta línea roja indica el nivel del mar Mediterráneo. A este nivel está el mar Mediterráneo. Si nos damos cuenta, aquí está el mar de Galilea, está por debajo del nivel del mar, a unos 214 metros bajo el nivel del mar. Y el río Jordán va desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto y va descendiendo, ¿no? Porque el mar Muerto ya se encuentra a 396 metros bajo el nivel del mar. O sea, todo este territorio del mar de Galilea, el río Jordán y el mar Muerto están debajo del nivel del mar. La montaña más alta es el Monte Hermón, que está aproximadamente a 2.813 metros. Si ustedes han estado leyendo las noticias en estos días, este monte estaba bajo dominio del, ah, de los sirios, ¿no? Ahora que Siria tuvo su problema, Israel aprovechó, invadió este monte, ahora este monte Hermón está bajo el dominio de Israel, y Israel está haciendo allí una base militar en este monte Hermón, y allí hay nieve, ¿no? Si ustedes buscan las últimas noticias, van a ver que Israel se ha posesionado de la cumbre de este monte y allí está montando una base militar con todos los instrumentos y radares, todo ese asunto para controlar el ataque, ya sea de los asirios o de Irán, que está más allá, o de los hutíes. Entonces se está allí poniendo una base militar con todo ese asunto para defenderse, ¿no? Eh, por acá tenemos el monte Tabor, que se nombra en la Biblia, el monte Gilboa, el monte Ebal. Aquí tenemos Siquén, el monte Gerizim, ¿no? Famoso el monte Gerizim, ¿no? Por lo de la ley. Está el monte de los Olivos, está Jerusalén, Belén, Hebrón. Fíjense, todas estas ciudades, por ejemplo, de Siquén, perdón, Jerusalén, Belén, Hebrón, todo está en la zona montañosa. Belén es un monte. Ahorita vamos a ver la altura de Belén, a ver, de Jerusalén. Aquí está. Este es otro corte así a lo ancho. El otro fue un corte a lo largo, este sería un corte a lo ancho. Y aquí otra vez tenemos la línea roja, indica el nivel del mar Mediterráneo. Si ustedes se dan cuenta, todo esto sería el valle, esta hendidura aquí sería el valle del Jordán, que llega a su máximo apogeo, su mayor profundidad en el Mar Muerto, que está a 300 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. Y Jerusalén está a una altura de 792 metros sobre el mar Mediterráneo. Si ustedes observan, cuando en los Salmos o en otros lugares se habla de Jerusalén, se dice, subamos a Jerusalén, porque Jerusalén está en una montaña. También se le habla como el monte santo, ¿no? Como el monte del Señor. Entonces Jerusalén está en una montaña a una altura de 792 metros sobre el nivel del mar. Allí está Jerusalén. Por eso siempre se está refiriendo a Jerusalén cuando dice subamos a Jerusalén.
subamos al monte del Señor, ¿no? El monte de Sión, subamos allá, porque tenían que subir a la montaña para llegar a Jerusalén. Muy bien, aquí hay una llanura costera. La Cefela sería como una falda como la zona intermedia entre la llanura que está casi a nivel del mar y donde empieza la montaña. El altiplano transjordano, fíjense, también está en altura. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, entonces todo el Valle del Jordán es una hendidura que está bajo el nivel del mar. Debe hacer calor ahí posiblemente. Esto sería el Monte Hermón, que se ve a la distancia. Como dije hace un ratito, fíjense que ahora Israel está tomando posesión para desde allí poder controlar, está poniendo su base militar. Y el Monte Hermón es una montaña que cae nieve, por eso está aquí blanco. Las aguas del Jordán son parte del deshielo de este monte. Entonces Israel también tiene que cuidar sus aguas, igual que el Golán, ¿no? Que está en límite con el Líbano, que también es una montaña. Israel se posesionó de la cumbre de esa montaña para evitar los ataques de los, ¿cómo se llama? De esta, no de los libaneses, sino de este otro grupo armado que siempre están buscando eh, derrotar. En este tiempo estamos viendo todo ese problema de guerra, como al sur del Líbano estaba este Hezbollah, ¿no? Y todo el armamento que tenía allí. Ahora se está posesionando del monte Hermón. Y aquí tenemos una fotografía satelital del lago de Galilea, la forma que tiene, ¿no? Y esta es una fotografía. Fíjense que en la Biblia ya tenemos que algunos de los discípulos de Jesús eran pescadores. Siempre se pescaba en el mar de Galilea, y hasta ahora siguen pescando. Por generaciones, por miles de años, el lago de Galilea siempre ha alimentado con peces a esas zonas circunvecinas. Hasta ahora hay pescadores en el lago de Galilea. Ahora, las dimensiones del lago de Galilea o mar de Galilea tiene una longitud de 21 metros y un ancho de, perdón, 21 kilómetros y una anchura de 12 kilómetros en su parte más ancha, ¿no? Tiene una profundidad, dice, de 48 metros y su altura es 212 metros bajo el nivel del mar. Bajo el nivel del mar. ¿Okay? Como ya dijimos, está debajo del nivel del mar. Aquí inicia el Jordán, aunque el Jordán inicia mucho más allá. Esto sería el Jordán, una simple fotografía de alguna parte del Jordán. No es un gran río como el Amazonas o el Nilo, más parecen a estos ríos costeros, ¿no? Que tienen pocas aguas y que a veces cuando en zonas, no hay mucha agua, no llueve en la sierra, al menos aquí en la costa del Perú, tú puedes atravesar esos ríos caminando. Ahorita no se puede porque está lloviendo y el río Rima, por ejemplo, que atraviesa Lima, o el río Chillón, ahorita están cargados, no se pueden pasar caminando, pero cuando ya no hay lluvias, la gente puede pasar caminando por esos ríos saltando las piedras, ¿no? Porque baja el agua. No sé si el Jordán así será siempre, no sabemos, pero cuando los israelitas iban a cruzar, a atravesar ya para conquistar la tierra prometida, ahí nos dice específicamente que el río Jordán estaba crecido, o sea, había aumentado su nivel por la zona donde ellos iban a atravesar. Y Josué y el Señor tuvo que, como hizo con Moisés, el Señor tuvo que separar las aguas del Jordán para que todo el pueblo pueda pasar en seco. Igual que lo hizo el Señor con Moisés en el Mar Rojo, igual lo hizo con Josué en el río Jordán, porque dice que estaba muy crecido, o sea, peligroso, posiblemente era tiempo de lluvias.
La longitud total del río del Jordán son 360 kilómetros, o sea, no es un río muy largo, ¿no? Eh, en su nacimiento, que está por las montañas al norte, como el monte Hermón, está a 2814 metros sobre el nivel del mar, arriba, ¿no? O sea, en su nacimiento. Pero en su desembocadura, que es en el Mar Muerto, está a 416 metros bajo el nivel del mar. ¿Se dan cuenta? Nace sobre el nivel del mar a 2800 y desemboca a 416 metros bajo el nivel del mar. ¿Qué más datos tenemos aquí? Bueno, son algunas vistas del Mar Muerto actualmente. El Mar Muerto se está secando, no se sabe por qué. Eh, ya ustedes saben la historia, pues am, las personas si tú vas a nadar ahí, no es necesario que sepas nadar, ¿no? Porque flotas en el agua, no te hundes. Y aquí están en algunas partes del Mar Muerto, están estas cuevas, ¿no? Donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Estas son las cuevas del Qumran, donde se descubrieron los famosos rollos del Mar Muerto o rollos del Qumran, ¿no? Están en alguna parte aquí frente al Mar Muerto. Eh, Tiene una longitud de 67 kilómetros por 18 kilómetros de largo y está a 396 metros bajo el nivel del mar. Algunos datos así generales sobre el Mar Muerto. Actualmente se sabe que el Mar Muerto está, como dije hace un rato, se está decreciendo las aguas, ¿no? No sé a dónde estarán yendo las aguas y, y está más seco que nunca. Y es el Jordán desemboca en el Mar Muerto, ¿no? Allí, y ahí termina. El Mar Muerto no le da sus aguas a nadie, por eso es la concentración de sal, por evaporación. Muy bien, algo del contexto cultural. Voy a poner todo esto. Ya. Cuando el Nuevo Testamento empieza, cuando el Nuevo Testamento empieza, Israel está bajo el dominio del Imperio Romano. Jesús va a nacer cuando en Roma está gobernando Augusto César, el emperador Augusto César. En Israel está gobernando el rey Herodes el Grande. Luego Herodes el Grande va a ser sucedido por su hijo Arquelao. Cuando Herodes el Grande muere, divide su reino en 4 partes y la parte de Jerusalén, de Judea, le va a dar a su hijo Arquelao. Entonces, cuando Jesús nace, y ahí tenemos en los evangelios la historia, en Mateo y en Lucas también, va a nacer en el tiempo de Herodes el Grande. Ya sabemos todo lo que Herodes el Grande hizo. Y cuando Jesús está ya en su ministerio, 30 años después de su nacimiento, el que está gobernando en Roma, el imperio romano, es Tiberio, el emperador Tiberio. En Judea está el gobernador romano Poncio Pilato, porque ya el emperador romano, uno de los emperadores romanos, ya destituyó a Arquelao. Era un tipo malvado, más malvado que su padre, ya era loco este tipo de Arquelao. Y entonces eh, el emperador va a votar a los Herodes de Judea y va a poner un gobernador. Cuando Jesús aparece, entonces, o el que va a condenar a Jesús es Poncio Pilato. Es el gobernador romano en la provincia de Judea. Y en Galilea todavía está Herodes Antipas, está gobernando allí. Entonces, Jesús va a tener que ver con este Herodes Antipas, por allí hay algunas referencias
con Juan el Bautista también, y con Poncio Pilato, que es el que da permiso para que los judíos lo crucifiquen. Entonces, este es el contexto cuando Jesús aparece y cuando Jesús está ya durante su ministerio. Algunas instituciones, el templo. Este es una maqueta del templo. Este templo ya no existe porque en el año 70 fue destruido. Este templo lo terminó de construir Herodes. Herodes lo embelleció, lo hizo muy bonito y parece que era un edificio impresionante, ¿no? Ustedes se acuerdan ese episodio cuando Jesús y sus discípulos suben al monte de los Olivos y desde allí mirando los discípulos dicen, mira Señor, qué hermoso luce el templo, ¿no? Qué bonito ese templo, es increíble la belleza, la majestuosidad de ese templo, ¿no? Desde el monte de los Olivos están admirando y el Señor les dice, mira, no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Un poco como les malogra la celebración el Señor, ¿no? Y pues 70 años, en el año 70, perdón, ese templo fue destruido por los romanos. No existe más ese templo, ¿no? Y sabemos que ahora cuando los musulmanes invadieron esas tierras, aprovechando que los judíos ya no estaban allí, construyeron allí su mezquita. Y hoy día están tratando de ver cómo construir lo que se denominaría el tercer templo. Esto sería el segundo templo que empezó su construcción cuando los judíos regresaron de Babilonia con Zorobabel, Esdras, Nehemías y terminó su construcción Herodes el Grande para congraciarse con los judíos, porque Herodes el Grande no era judío, era idumeo, ¿no? No era judío. Jesús tiene varios episodios aquí en el templo, como el caso cuando viene y echa latigazos a los vendedores, a los negocios, ¿no? Porque habían hecho un mercado ahí. Todo eso era negocio de los sacerdotes. Cuando una persona venía de lejos trayendo su ovejita para sacrificar, cuando entraba al templo con su oveja, le decía, no, tu oveja no sirve porque no tiene el sello y el permiso del sacerdote. Aquí están las ovejas certificadas para el sacrificio. Así que lo vendían. El oferente tenía que comprar, le obligaban a comprar sus animales allí dentro del templo. E indudablemente que el precio era muchísimo más. Y eso era negocio de los sacerdotes. Y le vendían cualquier oveja, pero decía, este está certificado por los sacerdotes. Esto es válido. Tu oveja no sirve. Esta de aquí son las que sirven. Igual le vendían las tórtolas, posiblemente también los panes ese de harina, el aceite, la moneda que se usaba, no aceptaban las monedas del Imperio Romano, tenía que ser una moneda exclusiva para el templo, ¿no? Así que también ahí estaban los cambistas. O sea, había todo un negocio dentro del templo, ¿no? Y era negocio dirigido por los sacerdotes. Allí ellos se enriquecían. Otra institución allí es la sinagoga. En ella Jesús enseñó e hizo algunos milagros. La sinagoga nació posiblemente en Babilonia, porque como ya no tenían templo y los judíos necesitaban seguir enseñando la ley del Señor, entonces lo que formaron fueron algo así como escuelas de enseñanza de la Torá, de su ley, y se formaron las sinagogas. En una ciudad cualquier parte, cualquier ciudad, se necesitaban la presencia de 10 varones judíos para formar una sinagoga. La sinagoga tenía un poco parecida la organización como nuestras iglesias, ¿no? El principal de la sinagoga y los que leían, los que cuidaban, los que, bueno, hacían otras cosas, un poco como la organización de nuestras iglesias, algo así, ¿no? Y Jesús va a tener algunas confrontaciones en la sinagoga, cuando él va a la sinagoga de Nazaret, de ahí lo quieren echar, lo echan y lo quieren matar. Eh, quien más confrontaciones tiene fue Pablo, ¿no? Cuando iba y entraba en las distintas sinagogas de las ciudades que iba visitando, todos lo querían matar. Entonces, las sinagogas. También el Sanedrín era el grupo de ancianos, se dice que eran los de 70 ancianos, ¿no?
que era el gobierno religioso y político de Israel, ¿no? Estaba dominado por los saduceos. Ahorita vamos a ver las sectas judías que había, ¿no? Dominado por los saduceos. Los saduceos eran muy liberales. Ellos no creían en la resurrección, ni en ángeles. Toda la vida es aquí y aquí se termina todo. Era de la aristocracia judía, no eran los ricos. Y es el Sanedrín el que condenó a Jesús, ¿no? Dominado por la secta de los saduceos. Partidos y personajes, los fariseos. Los fariseos eran los encargados de enseñar la ley y, y las tradiciones de los ancianos para que se cumplan, ¿no? Ellos se encargaban de vigilar de que tanto la ley como las tradiciones de los ancianos se cumplan. Eran los maestros, los que estaban más cerca del pueblo. Los saduceos no se juntaban con el pueblo, eran de la alta sociedad. Eran los fariseos junto con los escribas los que se encargaban de enseñar la ley. Jesús se enfrentó, las confrontaciones que más tuvo Jesús fue con los fariseos y los escribas. Debido a muchas veces Jesús se enfrentó a ellos por la observancia de las tradiciones y sus enseñanzas. Ahora, cuando Jesús tiene confrontaciones con los fariseos o con los escribas, su confrontación no es por la ley del Señor, sino por sus tradiciones y costumbres. Por eso el Señor Jesús le va a decir en cierta oportunidad, ustedes están anulando la ley del Señor por sus costumbres y tradiciones. Ellos daban más importancia a sus tradiciones, a tal punto que las tradiciones y sus costumbres impedían que el pueblo común y corriente conozca la ley del Señor. Ellos lo primero que hacían era enseñar costumbres y tradiciones y no la ley misma del Señor. Por eso, repito, cuando el Señor Jesús se confronta con ellos, es debido a sus costumbres y tradiciones, no tanto a la ley del Señor, ¿no? Porque ellos daban más importancia a eso. Los saduceos, ¿no? Los saduceos tenían la administración del templo, eran los sacerdotes, dominaban el Sanedrín. Fíjense que el sacerdocio era, debía ser de la tribu de Leví, pero luego se rompió eso. Y quien nombraba sacerdotes en el templo era el procurador romano, no importa quién sea. Entonces ya había ahí lucha por el poder, ¿no? Y eran los saduceos, que eran personas liberales, como dije hace un ratito, no creían en la resurrección, por eso van a tener confrontación debido a su no creencia en la resurrección. Eso es lo que le van a decir cuando Pedro y Juan predican en el templo y hablan de la resurrección de Jesús. Ellos se molestan mucho porque no hay tal resurrección de muertos según ellos. Eso fue una de sus doctrinas, ¿no? Jesús se enfrentó a ellos, ¿no? Por su doctrina, sus negocios en el templo, todo el negocio que había en el templo, la venta de animales, el cambio de monedas y cualquier otro negocio, todo pertenecía a los sacerdotes. Vivían de ellos, explotaban al pueblo, le sacaban dinero al pueblo para ellos vivir. Eran personas realmente perversas. Los escribas eran los intérpretes de la ley, eran aquellos que copiaban las leyes, la ley del Señor, había que hacerlo a mano, y en ese copiar ellos fueron aprendiendo la ley y conocían la ley, eran los más conocedores de la ley y se convirtieron en los intérpretes de la ley. En el Nuevo Testamento, los escribas están asociados a los fariseos para la enseñanza de la ley. Cuando un fariseo no entendía algo de la ley, iba y le preguntaba a un escriba, que eran los doctores y los intérpretes de la ley, ¿no? Los fariseos eran los personajes, era algo así como los separados, los escogidos de Dios, ¿no? Parte de esos fariseos
son los que se separaron y fueron a vivir por las montañas del Qumran, por el Mar Muerto, lo que se conoce luego como los esenios, ¿no? Que eran los fariseos más extremos, de separarse del mundo, de no vivir más con el mundo. Los fariseos mismos se consideraban personas que debían vivir separadas del mundo, por eso critican a Jesús cuando el Señor Jesús acepta la invitación de algunos, ¿cómo se llama? Como el caso de Mateo o el caso de Saqueo, de estos cobradores de impuestos, y critican a Jesús y le dicen, ¿cómo es posible que tu maestro esté mezclado con esa gente, ¿no? Que es una gente pecadora, con los cobradores de impuestos, ¿no? Otra gente ahí de mal vivir o estafadores, ¿no? eh, Porque ellos jamás se juntaban. Ellos no podían entrar a la casa de un gentil o de estos pecadores que ellos consideraban. Se separaban, ¿no? Porque ellos se consideraban apartados, apartados del mundo. Los extremos fueron los esenios. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro cuando el Señor le dice que vaya a la casa de Cornelio, que era un romano gentil? Y Pedro, cuando el Señor le muestra ese lienzo, esa mesa llena de toda clase de animales, y se come y mata, y Pedro dice, no, Señor, jamás ha entrado cosa inmunda a mi boca, ¿no? Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que el Señor santificó. ¿Por qué le hace ver esa visión? Porque el Señor le va a enviar a la casa de un gentil. Y los judíos, que se creían fieles al Señor, jamás iban a entrar a la casa de un gentil. Pero el Señor le manda a Pedro y dice, ándate a esa casa, entra a la casa de ese gentil. Y Pedro le hace caso al Señor, va y se convierte Cornelio, ¿no? Cornelio se convierte. Pero ¿por qué ese, esa reticencia de Pedro de entrar? Porque esa era la costumbre de los judíos enseñado por los fariseos. No se podían entrar a la casa de los gentiles, los consideraban inmundos. Ahí tenemos el caso de la parábola del buen samaritano. No se podían acercar porque se contaminaban. Bueno, todas esas cosas con los cadáveres. Los publicanos, estos eran los cobradores de impuestos, judíos que recaudaban impuestos para Roma. Eran considerados traidores a su patria. Y también eran estafadores, sí, eran estafadores, porque si por una moneda la mitad tenían que darle a Roma, ellos no cobraban una moneda, cobraban dos, tres, cuatro, cinco, pero le daban su media moneda a Roma y ellos se quedaban con el resto. ¿Se acuerdan de Saqueo? Cuando entra y dice, Señor, él reconoce que ha robado a la gente y le dice, a quien yo he robado, le devuelvo cuatro veces más. Cuando se convierte al Señor, cambia su vida, reconoce que es un ladrón, un estafador. Uno de sus discípulos es uno de estos publicanos que es Mateo. Mateo, llamado también Leví, y Saqueo es el otro de la historia. Están los herodianos. Los herodianos eran partidarios de Herodes. Siempre hay, por más malo que sea un rey, por más perverso, siempre tiene sus seguidores, ¿no? Siempre están allí por el dinero y el poder que les da eso. Ahora, en cierta oportunidad los fariseos se juntaron con los herodianos para enfrentar a Jesús. Los herodianos y los fariseos eran irreconciliables, jamás iban a estar juntos, pero cuando quieren enfrentar a Jesús se juntan estos dos que jamás se juntaban. Era un asunto de política. Están los celotes. Los celotes eran nacionalistas y enemigos a muerte de los romanos. Ellos tenían su daga llamada sícara, ¿no? De aquí parece que viene el término de sicarios. Ellos son los primeros sicarios, ¿no? Eran los guerrilleros, emboscaban las caravanas romanas para robarlos o simplemente para matarlos. Eran los nacionalistas y son los que van a pelear al final, parte de esto van a ser los que van a pelear con Roma por la toma de Jerusalén, ¿no? Y luego van a parar a ese monte allí.
Uno de los apóstoles fue Simón el cananista, ¿no? Uno de estos celotes. También están ricos y pobres. Habían riqueza y pobreza extremas. Eso había en Jerusalén, en Israel, en tiempos de cuando el Señor Jesús viene. Pobreza y riquezas extremas. Los ricos estaban conformados por los gobernantes, los religiosos judíos, como por ejemplo los saduceos. Eran ricos, eran de la aristocracia de los judíos, ¿no? Y otros personajes más, negociantes y todo. Los pobres conformados por gente que habían perdido sus tierras, ya sea por confiscación debido a deudas, eran jornaleros explotados, mendigos, y ahí tenemos la historia de Rico y Lázaro, por ejemplo, ¿no? Que es uno inmensamente rico y el otro inmensamente pobre. Ahí tenemos ese contraste. Esa era la sociedad en donde Jesús predica el Evangelio. En el contexto social donde Jesús predica el Evangelio no fue mejor que la nuestra, posiblemente fue peor que lo nuestro, ¿no? Peor que lo nuestro. No había derechos humanos ni nada, ¿no? Porque estaba más dominado por la cultura griega romana que no le importaban esas cosas. Habían también los pastores, artesanos, curtidores, etcétera. Por ejemplo, para los judíos, los pastores eran considerados gente inmunda. ¿Por qué razón? Porque debido a su trabajo no cumplían con los ritos religiosos de ir al templo. No podían. ¿Por qué? Porque tenían que quedarse cuidando sus ovejas en el campo. Entonces, los pastores eran considerados gente inmunda. Igual los muchos artesanos, los curtidores igual. ¿Por qué razón? Porque los curtidores estaban en contacto con el cadáver de los animales y eso los hacía inmundos ceremonialmente. Pero resulta paradójico que los primeros a quienes se les anuncia el nacimiento del Señor Jesús es a los pastores, aquellos que el mundo los despreciaba. Cuando Pedro es, ¿no? El caso sí, cuando Pedro está predicando el Evangelio por las costas de Judea, él se va a hospedar en la casa de un tal Simón, que era curtidor, pero ya Pedro se había convertido. Si Pedro no hubiera estado convertido, jamás hubiera entrado en la casa de un curtidor, porque era considerado una persona inmunda. Pero Pedro va y entra allí, se hospeda ahí. El curtidor posiblemente ya era una persona cristiana también y va a hospedar a Pedro. Entonces, había muchos prejuicios, prejuicios por asuntos económicos, prejuicios sociales, ¿no? Prejuicios religiosos. Todo ese es el ambiente donde Jesús aparece. Había un gobierno corrupto, desalmado, que estaba gobernando y dominaba. Israel estaba bajo el yugo romano, estaba gobernado por gente puesta por Roma. Los líderes religiosos eran líderes corruptos que estaban detrás del oro y de la plata, detrás de las riquezas, detrás del prestigio y la fama. No estaban en el templo, había el templo, pero no estaban sirviendo al Señor. Más preocupados estaban por sus costumbres y tradiciones. Aunque algunos de estos fariseos, como el caso de el que va a visitar a Jesús de noche, también está José de Arimatea, ¿no? eh, se convierten al Señor y son los que van a enterrar al Señor. ¿Qué más tenemos? Bueno, los pastores, ¿no? Esto es una lista que hacemos de los que está aquí, son los gobernantes herodianos en la Biblia. Herodes el Grande, que empieza la dinastía, realmente lo empieza su padre, ¿no? Pero su padre va a morir, parece que lo envenena, y va a tomar el gobierno, lo va a tomar su hijo que se denomina Herodes el Grande. Lo va a gobernar entre el 37 al 4 antes de Cristo. Él era el rey de Palestina o de Israel en ese tiempo.
tenemos algunos textos aquí. Luego viene Herodes Antipas, que es uno de sus hijos, me parece. Tetrarca de Galilea y Perea, es su hijo. Arquelao es otro de sus hijos. eh, Etnarca de Judea. Etnarca quiere decir que es rey de los judíos, ¿no? En el sentido de una etnia, solamente de una etnia. Mas no, él no tenía autoridad sobre los romanos, solo tenía autoridad sobre los judíos, por eso se le nombra etnarca de etnia, ¿no? Etnarca de Judea, Samaria e Idumea. Era hijo también de Herodes Grande. Herodes Felipe II, tetrarca de Iturea y Traconite, más al norte. Y aquí tenemos dos Herodes Agripas. Herodes I, rey también de Israel, vuelve un poco aquí, y era ya el nieto. Herodes Agripa II es el nieto de Herodes el Grande. Y Herodes Agripa II es bisnieto de Herodes el Grande. Esto sería la familia Herodes, ¿no? Que estuvieron desde el 37 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo, o sea, hasta el tiempo en que Jerusalén fue conquistada y el templo destruido. Hay otros parientes herodianos aquí que se mencionan en el Nuevo Testamento: Herodes Felipe, que está en Marcos 6, Herodías, Drusila, Berenice. Ninguno de ellos tuvieron un rol de gobernante. Entonces, esta sería la familia de los Herodes, ¿no? Desde que empezaron a gobernar en el 37 antes de Cristo hasta el 70 aproximadamente. Y aquí están su filiación con Herodes el Grande, que es el que inició esta dinastía. Y aquí tenemos algunos textos donde donde la Biblia los nombra, ¿no? Herodes Agripa 1 y 2, a ellos ya se les nombra en el libro de Hechos. Libro de Hechos. Muy bien, ¿qué más tenemos? Creo que estamos terminando. ¿Algunas conclusiones? El conocimiento, y esto debemos tener presente, el conocimiento bíblico del contexto bíblico es necesario para un correcto entendimiento e interpretación de la Biblia. Sabemos que cuando nosotros vamos a interpretar la Biblia, en primer lugar tenemos que entenderlo en su contexto, donde se dieron esos acontecimientos, donde se escribió ese libro. Debemos procurar llegar a ese contexto histórico, geográfico, político, religioso, cultural, ¿no? Debemos llegar a ese contexto. Y a partir de allí, haciendo esa exégesis, esa interpretación, entonces todo eso, de allí vamos a sacar algunos principios que son intemporales, que lo que fue verdad en ese tiempo sigue siendo verdad ahora. Y eso lo vamos a aplicar a nosotros en este tiempo. Hay cosas en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que pertenecen a esa época, al contexto, mas no es aplicable a nosotros. A ver, voy a buscar un ejemplo. En el Antiguo Testamento conocemos el caso de Sara. Como no podía tener hijos, entonces le busca, hace que Abraham se acueste con su secretaria, con la persona, con su esclava que la atendía. Eso era una costumbre, era normal en ese tiempo. Cuando la esposa no podía tener hijos, entonces la esposa buscaba, ella era la que buscaba una mujer y con esa mujer hacía que su marido se acueste y el hijo que nacía de eso era para ellos, como su hijo, y ese hijo era el que heredaba. Había esa costumbre. Eso pertenece a esa cultura, esa costumbre. Hoy en día eso, y en un contexto cristiano, no es aplicable a nosotros. No es aplicable. No es aplicable la poligamia, porque la escritura, Pablo nos dice que cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido, ¿no? El contexto donde se desarrolla el Nuevo Testamento también es un contexto donde se practicaba la esclavitud. Hoy en día la esclavitud no es válida. Se ha anulado, se han derogado todas esas leyes de la esclavitud, ¿no? Pero de allí vamos sacando algunas leyes
algunos principios intemporales. Cuando el apóstol Pablo dice que las mujeres deben ponerse un velo, eso pertenecía a ese momento cultural donde la Biblia es escrita, donde Pablo escribe y refiere. Pero Pablo después no lo vuelve a repetir nunca más y entonces no es algo aplicable a nosotros ahora. Entonces, hay cosas que van a pertenecer a ese mundo, a ese contexto, a esa cultura que no nos pertenece a nosotros ahora. Y no podemos, hay muchas cosas que no las podemos aplicar porque pertenece a ese contexto histórico, cultural y religioso de la época. Hay algunos que quieren aplicar algunas leyes judías al cristianismo. O como ahora hay un movimiento hacia el judaísmo y te dicen, por ejemplo, que para que seas mejor cristiano tienes que hacerte un prosélito judío. Así sí estás completo. Y eso no es bíblico, porque el judío también necesita convertirse a Cristo. Toda la salvación está en relación a Cristo, a mi relación, a nuestra relación con Cristo. Nuestra salvación no depende de una nacionalidad, no depende de un color de piel, de una condición social, de una condición económica, porque la escritura dice, por gracia y por fe, es a todo aquel que cree, punto, sea quien sea, venga de donde venga, cualquiera sea su nacionalidad, su condición, es para todo aquel que cree. Esa es la condición. No hay, no hay otra condición, ¿no? Muy bien. La Biblia se desarrolló entonces en lugares, tiempo, historias reales y específicas. Como dije al principio, la Biblia no se escribió en el vacío. Toda la escritura está escrita en base a un contexto histórico, un contexto real, un contexto cultural. Nada sale de la imaginación de los escritores bíblicos. Ellos escriben en base a la inspiración del Espíritu, de acuerdo al contexto donde están viviendo y de acuerdo al mensaje que la gente necesitaba en ese tiempo. Es en las distintas circunstancias, ¿no?, de esos contextos donde Dios se reveló a su pueblo y manifestó su gracia y su poder. Ahora, en el libro de los profetas, por ejemplo, se anuncia el juicio de Dios porque ellos se han alejado de Dios. Pero juntamente con el juicio se anuncia la gracia. No solo anuncia juicio, anuncia gracia. Los dos anuncios van juntos, nunca se separan. Ahora, si anunciamos gracia, también tenemos que anunciar juicio. Si nosotros hablamos del amor de Dios, también tenemos que hablar del pecado del hombre. Y que si no se arrepiente y se convierte al Señor, va a vivir alejado de la presencia del Señor. La Biblia nos dice que va a ir al infierno si no se arrepiente. Entonces, cuando predicamos del amor de Dios, también predicamos del pecado del hombre. En toda la Biblia está ese mensaje. Cuando el Señor juzga a su pueblo, también le ofrece su gracia y su misericordia para salvación. Ese es el mensaje bíblico. Ahora, ningún autor de la Biblia escribió, como dijimos, en el vacío, ¿no?, imaginándose historias. No están escribiendo novelas, sino que cada uno escribió dentro de un contexto, ya sea histórico, cultural, geográfico, y entregó el mensaje de la palabra de Dios a sus contemporáneos. Nosotros tenemos que hacer igual ahora, tenemos que entregar el mensaje de Dios a nuestra generación. Y entonces necesitamos contemporizar el mensaje bíblico sin alterar su mensaje, sin falsear su mensaje. Por ello necesitamos conocer este contexto para de allí sacar esos principios
intemporales, que no han cambiado en el tiempo. Lo que antes era pecado ahora sigue siendo pecado. Ahora, en el Antiguo Testamento la salvación es por gracia y en el Nuevo Testamento la salvación también es por gracia. Y ahora la salvación sigue siendo por gracia. Nunca la salvación fue por obras. He escuchado decir, hay algunos que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras. No, porque a Abraham se le dice que su fe le fue contada por justicia. No dice sus obras, sino su fe le fue contada por justicia. Y Pablo lo va a corroborar así después en sus cartas, que uh, eh, eh, Abraham fue salvo por fe. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la salvación es por fe y por gracia. Y ahora sigue siendo por gracia. Y eso es lo que tenemos que predicar. Y eso lo vamos a ver en las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, hasta ahí, hermanos, esta parte. ¿Ya? Hemos hecho, ustedes han observado un recorrido bastante extenso, tratando de cubrir todo este contexto bíblico, su contexto histórico, cultural y geográfico de la escritura. ¿Sí? Muy bien. Si hay algún comentario, alguna pregunta, pues adelante. Quiero terminar esto. Hermano Mario, si estás grabando ahí para la grabación. Ya. Ahora algunas instrucciones. Esto ya tiene que ver con instrucciones del curso. Ya depende de usted.